Buenas noches, doctora. Como parte de nuestra parte de la tarea académica 2, hoy vamos a presentarle nuestro video donde el tema es Amnistía Internacional acusa a las autoridades de marcazgo sesgo racista en las represiones. Ser ciudadano en una realidad como la nuestra implica que debemos conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como sociedad multicultural, el Perú es un país mestizo donde confluyen todas las sangres. Esto debido a que los pueblos originarios llamados pueblos indígenas fueron conquistados por los españoles a partir del siglo XVI. En este tiempo se mezclaron y ahora existen algunas regiones, especialmente las del sur, que mantuvieron su esencia originaria andina, la cual ha llegado hasta nuestros días conservando sus usos, costumbres y el idioma. Actualmente en el Perú, las regiones como la mayoría de la población indígena representan un 13% de la población total. Ante esta realidad, cabe preguntarnos, ¿se respetan los derechos de la población indígena? ¿Existe discriminación y un marcado sesgo racista hacia ellos, tanto por parte del Estado como el resto de la sociedad peruana? Ciudadanía intercultural. Hablar de ciudadanía implica referirnos a una comunidad de iguales. El que no consideramos a otros como iguales hace imposible que todos podamos ejercer nuestra ciudadanía de manera plena. Nuestro grupo de trabajo considera que sí existe discriminación hacia la población indígena, tanto por parte de la sociedad en general como también del Estado, que es el llamado a hacer respetar los derechos fundamentales de las personas, consagrado en nuestra Constitución política. Pero vemos que en muchos casos, y en este en particular, es el mismo Estado el que atropella los derechos de la población indígena y lo hace con un marcado sesgo discriminatorio racista. Lo que deberíamos hacer como ciudadanos es ejercer una ciudadanía de manera intercultural en nuestros respectivos espacios geográficos. Bien, el Estado de Derecho es la garantía que brinda el Estado a la ciudadanía para que pueda gozar de una condición jurídico-política que vele por el cumplimiento de las leyes y normas que rigen la vida en común. El Estado de Derecho constituye entonces un conjunto de reglas que rigen la vida en el espacio geográfico constituido a partir de la idea de soberanía del Estado. En ese sentido, según un informe publicado por la CNN, Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de actuar con un marcado sesgo racista en la represión de las protestas que han sacudido al país desde diciembre, diciendo que están atacando poblaciones que históricamente han sido discriminadas, lo cual es algo incongruente con un verdadero Estado de Derecho en el Perú, lo que por supuesto se tiene que corregir. Democracia e institucionalidad. La institucionalidad es el conjunto de reglas, normas y guías que deben orientar a nuestra conducta y forma de relacionarnos, lógicamente consensuadas por un grupo y la función de las pautas que se presentan como una de las mejores en base a lo ético, a la probidad y a lo solidario. Tomando como base los datos de la Defensoría del Pueblo del Perú, Amnistía Internacional dice que encontró que la cantidad de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal estaba desproporcionadamente concentrada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas. Amnistía también afirma que las áreas con mayoría de población indígena sufrieron la mayoría de las muertes desde que comenzaron las protestas. Si bien las regiones con mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total del Perú, pero estas sufrieron el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En ese sentido, vemos que si bien existe una institucionalidad en el Perú, esta no está siendo aplicada como se debe cuando se trata en la población indígena, para quienes en muchos casos sienten que el Estado no lo representa. Bien, democracia y participación ciudadana. Hoy en día es más frecuente definir la democracia en función de aquello de lo cual libera la arbitrariedad, el culto de la personalidad o el reinado de la nomenclatura, teniendo en cuenta lo que construye o las fuerzas sociales en las que se apoya. Si bien podemos definir que en el Perú actualmente vivimos en democracia, esta no está exenta de arbitrariedades. Es así como podemos apreciar el informe de Amnistía Internacional,
es clave y contundente, tomando datos de la propia Defensoría del Pueblo del Perú. Vemos que las fuerzas de orden hicieron uso desproporcionado de la fuerza, utilizaron munición letal para reprimir las manifestaciones pacíficas de las poblaciones indígenas, especialmente de regiones históricamente marginadas como Puno, Ayacucho y Apurímac, donde paradójicamente nació la presidenta Dina Boluarte, hoy en la cumbre del poder. Parece haber olvidado su lugar de origen y se suma a la discriminación de su propio pueblo, encabezando como jefa de Estado. Las violentas represiones de los manifestantes, quienes piden adelanto de elecciones como forma democrática para salir de la crisis institucional en la que se encuentra inmerso el Perú. Con esto, queda claro que nuestra democracia queda maltrecha en sus fines y en sus principios. De desigualdad. Una de las cuestiones que más afecta la construcción de una sociedad democrática es la desigualdad, eh, ya que existe como consecuencia de las diferencias, en este caso raciales y culturales, algo que históricamente hemos ignorado y ahora estamos pagando las consecuencias de un racismo exacerbado por el centralismo capitalino, que devino en la represión brutal y racista de los manifestantes de las comunidades indígenas del sur del país, en cuyos reclamos hacen notar que el Estado actual no los representa. Y al estar lejos de la capital, lejos de las luces y al ojo público, son reprimidos a sangre y fuego, habiendo muertos muchos de ellos por uso de armas de guerra por parte de las fuerzas de seguridad, estando este prohibido para reprimir manifestaciones pacíficas. Como conclusión grupal diremos que el informe emitido por la CNN, en base el informe emitido a su vez por la Defensoría del Pueblo, muestra pues la manera desproporcionada con la que las Fuerzas Armadas reprimieron las protestas pacíficas del sector sur del Perú, ¿no? Que es mayoritariamente indígena, las comunidades indígenas, en las cuales se efectuaron la mayor parte de los disparos que ocasionaron la mayor parte de las muertes en estas protestas, que lo que piden es las elecciones, nuevas elecciones para que sean representados, porque ellos no se sienten representados en el actual gobierno, ¿no? Lo que podemos recomendar en este caso es que haya un diálogo más fructífero y concreto entre las comunidades, el pueblo en general y el Estado, ¿no? El reconocimiento a la igualdad y las diferencias como forma de construcción ciudadana. En ese sentido, nuestro grupo ha considerado que esas son las bases para una convivencia pacífica de todos los peruanos. Muchas gracias.